Marcos 8 está esta historia. Jesús llegó, les dijo a los discípulos: cuidaos de la levadura de los fariseos y de los escribas. ¿De qué estaba hablando Jesús? De la doctrina. Y los discípulos se reunieron y dijeron: nos está llamando la atención porque no hemos traído pan. Jesús no está hablando de pan. Cuando Jesús resucitó, mira, 3 años hablando de cosas espirituales, no entendieron nada. Ahí Jesús resucitó y los 40 días últimos que pasó, dice Hechos 1, les hablaba del reino de Dios, el reino de Dios, el reino de Dios. ¿Entendieron? Sí, entendimos. Y ahí aparece un discípulo. ¿Y cuándo establecerás el reino de Israel? Ahí tú vas a decir: pero qué brutos eran esos discípulos. Ahora yo te pregunto a ti, ¿tú entendiste lo que es el reino de Dios? ¿Hay algún brasileño aquí? ¿No hay ningún brasileño? Bueno, es que voy a contar una historia. Ustedes saben que el español y el portugués son primos hermanos. Y porque son primos hermanos, los españoles dicen que el portugués es un español mal hablado, y los brasileños dicen que el castellano es un portugués mal hablado. Entonces, ¿quién está en lo correcto? No sé. Pero el asunto es que los brasileños dicen: nosotros entendemos español. Porque entienden las palabras, porque las mismas palabras, por ejemplo, la palabra embarazado existe en español y existe en portugués. Solo que en portugués un hombre puede quedar embarazado. En español es imposible que quede embarazado. En español un hombre puede venir dentro de un rato, pero en portugués es imposible que un hombre venga dentro de un rato. ¿Por qué? Porque son las mismas palabras, pero quieren decir cosas completamente diferentes. Cuando tú vas a una casa y te dan una comida rica, tú dices: qué exquisita estaba su comida. Si tú en Brasil dices: qué exquisita estaba su comida, la señora agarra un palo y te bota a la calle. Pues la estás insultando. Ella te ofrece la comida con todo esfuerzo y tú le dices que está exquisita. Entonces un día llegó el pastor Folkenberg, cuando él era presidente de la Asociación General, llegó allá, y ustedes saben que él hablaba español. Entonces él dijo: hermanos, yo puedo predicar en inglés con traducción, o en español también con traducción. Y los hermanos dijeron: no, pastor, predique en español sin traducción, que le entendemos todo. Bueno, si entienden todo, predicó en español. Y el pastor Folkenberg contó una historia de unos muchachos que querían matar un sapo. Ustedes saben cómo son los muchachos traviesos. Querían matar un sapo en un perol de agua hervida. Entonces colocaban el sapo y como el agua estaba caliente, el sapo saltaba. Y dentro de un rato, porque rato en español es dentro de un poco de tiempo, pero en portugués rato es un ratón. Entonces el pastor decía: dentro de un rato los muchachos agarraban al sapo y lo colocaban de nuevo, y el sapo saltaba. Y esperaban un rato más y agarraban al sapo y lo colocaban, y el sapo saltaba. Al día siguiente me encontré con un médico. Le digo: doctor, ¿entendió el sermón? Todito, todo. Lo único que no entendía es la historia del sapo y del rato. No había entendido nada. Y Jesús me parece así. Jesús les hablaba. ¿Estás entendiendo? Sí. No entendían nada. Los discípulos no entendieron nada. Mi pregunta es: ¿nosotros entendimos lo que es el reino de Dios? Entonces te voy a explicar. Mira,
El reino de Dios es espiritual. No voy a leer los textos, pero en Efesios está descrito el reino de Dios. Es una iglesia gloriosa, gloriosa, pura, santa, perfecta, sin mancha, sin arruga. Ese es el reino de Dios. Jesús vino a esta tierra a establecer el reino de Dios. Ahora, hay una cosa. Mientras esta iglesia gloriosa, pura, santa, perfecta, sin mancha, sin arruga, mientras el reino de Dios esté en esta tierra, porque todavía estamos en esta tierra, nosotros vamos a necesitar de templos, bancas, pianos, números, estadísticas, dinero, oficinas, escuelas, hospitales, TV, radio, casas publicadoras. El reino de Dios, mientras esté en esta tierra, para poder cumplir su misión y vivir y existir, necesita de todo esto. Pero querido, esto no es reino de Dios. El reino de Dios es esto. Esta es la consecuencia del reino de Dios. Esto es el resultado del reino de Dios. Yo puedo bautizar 1 millón de personas, pero puedo no estar construyendo el reino de Dios. Porque para bautizar solo necesito convencer de la doctrina y lo bautizo, pero cambió la vida. Esa persona que está siendo bautizada es la persona gloriosa, pura, santa, perfecta, sin mancha, sin defecto, sin arruga. Entonces, querido, la iglesia necesita de todo esto, pero esto no es el reino de Dios. El reino de Dios es esto. ¿Sabes cuál es el peligro que nosotros corremos? De olvidarnos de esto aquí y comenzar a trabajar para construir templos, para comprar bancos, para comprar pianos, para bautizar mucha gente, para levantar los diezmos, para construir oficinas, construir hospitales, escuelas, televisión, radio, casa publicadora. Ahora te digo una cosa, mira, si nosotros agarrásemos al gerente general de una multinacional como la Shell, la General Motors, cualquier cosa, y lo colocásemos aquí, tu desafío, le decimos, te contratamos, es un de esos CEO, tu desafío es: constrúyeme la mayor cantidad de templos, cómprame bancos, pianos, aumenta el número de clientes, de gente, aumenta el dinero, construyeme oficinas, y lo dejo ahí. Él, usando las técnicas humanas, publicidad, marketing, propaganda, él puede hacer todo esto, ¿no puede? ¿Sí o no? Y mejor que nosotros. Pero eso no es el reino de Dios. El reino de Dios es esto. Y eso nadie puede. Solo hombres de Dios. Pero si nosotros hacemos crecer el reino de Dios va a reflejar el carácter de Jesucristo. Y del carácter de Jesucristo, ¿qué es lo que más aparece? El aspecto más resaltante del carácter de Cristo es su generosidad, su entrega, su dadivosidad. Quiere decir que una iglesia que refleje el carácter de Jesucristo será una iglesia fiel devolviéndole los diezmos a Dios, ¿sí o no? ¿Sabe cuánto por ciento? No hablo de aquí, hablo de otra realidad que yo conozco. ¿Sabe cuánto por ciento de los miembros de iglesia devuelven el diezmo fielmente? 10%.
Imagínense si la iglesia devolviese el 100%. Habría mucho dinero. Y con mucho dinero habrían muchos templos, muchos bancos, muchos pianos, muchas oficinas, muchas escuelas, muchos hospitales, muchos canales de televisión, de radio, muchas casas publicadoras. Pero como resultado del reino de Dios. Ahora tengo una noticia triste para ustedes. Cuando Cristo vuelva, todo esto se va a quemar. Lo único que se va a salvar es la iglesia espiritual, santa, gloriosa, sin mancha, linda y maravillosa que Cristo tiene. ¿Y sabes cuál es la misión que Cristo te dio? A nosotros como pastores y a ustedes como miembros de iglesia. Él no dijo que hagamos esto. Él nos pidió que nosotros hagamos crecer el reino de Dios. Por eso la orden de Mateo 28 es, por tanto, haced discípulos. Cuando tú haces un discípulo, estás haciendo crecer el reino de Dios. Y no se hace discípulo yo viniendo aquí, hablando 7 noches, así no se hace discípulo. Se hace discípulo cuerpo a cuerpo. Yo hago discípulo a este. Tuve un pastor que hace 5 años entró a trabajar conmigo, como asociado en una asociación ministerial allá en América del Sur. Y durante el primer año solo viajó conmigo, para todo lado, viajó conmigo y le dije, mira, este año solo observen lo que hago. Obsérvame hasta cómo como, cómo juego, obsérvame. El segundo año comencé a conversar más con él. Y cuando yo me retiré, hice una oración con él y le dije, mira, tú tienes un futuro maravilloso. Tú eres un hombre que Dios va a usar muchísimo. Y yo sé el lindo trabajo que le está haciendo en América del Sur. Así se hace discípulo, cuerpo a cuerpo. Hablando de aquí adelante no se hace así. Hablando de aquí adelante yo puedo convencer a todo el mundo a bautizarse, pero yo no estoy haciendo crecer el reino de Dios. El reino de Dios se hace crecer haciendo discípulos, y solo se hace discípulos cuerpo a cuerpo. No hay otra manera. Ahora, queridos, miren, para hacer crecer el reino de Dios, Dios nos dio 3 instrumentos. No le voy a darle fundamento teológico porque no tengo tiempo. Les estoy dando en 1 hora un seminario que debería durar 20 horas, no hay cómo presentarlas. Para hacer crecer el reino de Dios, Dios nos dio 3 instrumentos. Enséñale a mi iglesia a orar todos los días más de lo que está orando. Enséñale a mi iglesia a estudiar la Biblia todos los días más de lo que está estudiando. Y tercero, enséñale a mi iglesia a traer una persona para Cristo. Cuando terminó de traer esta, ahora va a traer otra. Terminó de traer esa, va a traer otra. Terminó de traer esa, pero mientras viva el miembro de iglesia, tiene que orar todos los días más de lo que está orando. Tiene que estudiar la Biblia todos los días más de lo que está estudiando, y tiene que traer una persona para Cristo. Cuando el miembro de iglesia hace eso, el reino de Dios está creciendo. Amén. Ahora, lo que mucha gente no ha entendido es lo siguiente. Mucha gente dice así: a ver, son 3: oración y Biblia. Yo oro y estudio la Biblia, pero todavía no he traído a nadie para Cristo. 2-1, ya gané. No, querido, ese 2-1 funciona cuando las Chivas juegan con las Águilas. Pero en la vida espiritual 2-1 igual a 0. No vale.